Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como pueden ver en pantalla, el tema que vamos a tratar es el tema número 28, correspondiente pues al estudio del equilibrio químico. En esta clase vamos a estudiar una condición particular de la cinética química que hemos visto pues la clase pasada. Y hay que indicar también, jóvenes, que con este tema iniciamos pues el bimestre final para ustedes, el cuarto bimestre, con la cual pues vamos a finalizar el curso abarcando por los temas que restan, ¿no? Y como siempre vamos a empezar pues viendo la parte teórica, porque este capítulo se ha dividido en dos partes. Esta primera parte va a ser pues el estudio de la parte teórica de lo que es el equilibrio químico, cómo se representan o caracterizan los equilibrios químicos. Y la segunda parte van a ser las aplicaciones, aunque aquí también vamos a desarrollar pues algunos cálculos. ¿Qué cosas, jóvenes, es el equilibrio químico? El equilibrio químico, jóvenes, se define de la siguiente manera, ¿no? Es el estado, ¿no? Es un estado particular que alcanza una reacción química reversible a cierta temperatura cuando la velocidad a la cual se forman los productos va a ser igual a la velocidad con la que estos regeneran a los reactantes. Esto tiene que ver, jóvenes, con la velocidad. Por eso hemos mencionado pues que es parte de la cinética química, donde hemos estudiado las velocidades de las reacciones. Solo que este estado particular se va a alcanzar en una reacción química también particular, no en cualquier reacción química, solamente aquellas que tengan esta característica de ser reversibles. Reversible quiere decir que la reacción química se puede desarrollar en dos sentidos, ¿no? Puede avanzar hacia la formación de los productos y a la vez estos productos pueden pues volver al inicio, es decir, regenerar a los reactantes. Dos direcciones para la reacción química. Cada uno se va a desarrollar a una velocidad dada, pero cuando se alcance este estado, se va a cumplir, jóvenes, que las velocidades en ambas direcciones van a ser iguales. Hay que indicar que una reacción reversible es aquella reacción que se desarrolla en ambos sentidos. Presenta la notación de doble flecha, ¿no? En las ecuaciones químicas que vamos a dar. Doble flecha. Indica, como hemos mencionado, que la reacción puede avanzar hacia la formación de los productos y a la vez puede avanzar en la dirección contraria, donde se regeneran a los reactantes. Esta doble flecha indica, jóvenes, que en estas reacciones los reactantes no se van a consumir por completo, solamente va a consumirse una parte y antes que se agoten, los productos los van a ir regenerando. Bajo ciertas condiciones se puede decir que estas reacciones reversibles no finalizan nunca, no van a acabar siempre, se van a estar dando en un sentido y en el otro, ¿no? En ese proceso y no va a terminar nunca. Esto tiene, jóvenes, sus ventajas, ¿no? La principal ventaja, jóvenes, en el campo de la ingeniería es como que la reacción no termina, no tengo que iniciarla pues de nuevo, puedo mantenerlo así en equilibrio, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y poder ir modificando las condiciones para obtener los productos pues que necesito, ¿no? En cambio, otros tipos de reacciones, cada vez que necesito tener un producto, tengo que iniciarlo, llevarlo a cabo a partir de cero. Partir de cero. Aquí no. Aquí, como la reacción no termina, nunca puedo ir modificando las condiciones y obtener pues beneficios todos los días, ¿no? Condición de equilibrio químico. En este tipo de reacciones, jóvenes, reacciones reversibles, se dice pues que el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades en ambas direcciones van a ser iguales. Eso se conoce como condición de equilibrio. Si tenemos una reacción en fase gaseosa, en general, donde yo no conozco quiénes son los reactantes, quiénes son los productos y las velocidades a las cuales se desarrollan en ambas direcciones, vamos a llamarle velocidad de reacción 1 y velocidad de reacción 2. La ecuación se escribe así. Reacción general, ¿no?
dos reactantes A y B, dos productos C y D. Los coeficientes que balancean a las sustancias están aquí en rojo y en minúscula. Hay doble flecha. Esta reacción se va a desarrollar a una velocidad en el sentido pues directo hacia la derecha y se va a desarrollar a otra velocidad en el sentido inverso. Eso va a depender de las condiciones pues a la cual se desarrolla la reacción. Pero se dice que el equilibrio químico se alcanza cuando se cumple esto. Cuando se cumple que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 y esto va a ser diferente de 0. O sea, la reacción no se detiene, ¿no? Solamente se logra pues que las velocidades en ambas direcciones se vuelvan iguales. Estamos hablando aquí de una reacción genérica porque los problemas jóvenes, la cantidad de reactantes y productos que va a haber es variable, ¿no? Aquí hemos puesto dos reactantes y dos productos, pero puede pues que en algunas reacciones solamente haya uno de cada uno o más de dos, ¿no? En ambos sentidos. Por eso aquí lo estamos colocando en forma general, pero sí hay que saber diferenciar quiénes son los reactantes, quiénes son los productos y balancear la ecuación, porque vamos a ver que los equilibrios químicos también se van a caracterizar por la estequiometría, ¿no? Va a depender de cómo esté escrita la ecuación y cómo esté balanceada. Entonces, esta es la condición de equilibrio químico. Ojo, jóvenes, que esto se alcanza únicamente en las reacciones de doble flecha, que tienen doble flecha, reacciones reversibles. En las reacciones que tienen una sola flecha, el equilibrio químico no se alcanza, porque va a llegar un momento en el cual los reactantes se van a consumir de forma completa y la reacción termina. Ya no va más. En cambio, para que haya equilibrio químico, la reacción no debe culminar. Los reactantes no deben consumirse por completo, solamente una parte, y antes que se agoten, van a ir apareciendo de nuevo porque los productos también van a ir reaccionando en la dirección opuesta. Entonces, esta condición de equilibrio es lo que le van a preguntar jóvenes en la teoría. Ustedes le pueden preguntar, ¿no? En un problema, ¿cuándo se alcanza el equilibrio químico? Ustedes van a responder cuando las velocidades en ambas direcciones de la reacción reversible se hacen iguales. Pero eso no significa que la velocidad sea cero, ¿eh? Siempre va a ser diferente de cero. Una vez que se alcanza el equilibrio químico, vamos a observar, jóvenes, ciertos hechos, ciertas características, que es importante recordarlo para la solución de los problemas de teoría. Características del equilibrio. Primero, todo equilibrio químico, jóvenes, ocurre o se alcanza a una temperatura constante y definida, que se llama temperatura de equilibrio. Mientras se mantenga esta temperatura, el sistema se desarrolla indefinidamente, ¿no? Pero se alcanza a una temperatura dada que se va a mantener constante en adelante. Segundo, se alcanza en un tiempo finito. Quiere decir que si ustedes tienen una reacción reversible, pueden esperar pues un tiempo determinado, que no va a ser muy largo, y por su cuenta, jóvenes, la ecuación va a llegar pues al equilibrio, ¿no? Al principio las velocidades en ambas direcciones van a ser pues diferentes, pero conforme avance la reacción en uno u otro sentido, estas velocidades poquito a poquito se van a ir igualando hasta que llegan a ser iguales y se alcanza el equilibrio. Y esto se puede lograr partiendo de los reactantes o los productos. Es decir, en un recipiente yo puedo colocar A y B, espero cierto tiempo y al final vamos a encontrar A, B, C y D, porque ninguno de ellos se va a agotar, todos van a estar presentes. O puedo tener un recipiente y colocar C y D, producto, igualito, espero cierto tiempo y va a aparecer A y B. Al final voy a encontrar las 4 sustancias, ¿no? O sea, el equilibrio químico, como se desarrolla en ambas direcciones, no interesan por dónde empecemos, ¿no? Siempre se va a alcanzar, ya sea partiendo de los reactantes como de los productos. Tercero, como los reactantes y productos no se forman al máximo ni se agotan completamente, una vez que se alcanzó el equilibrio, se va a tener una mezcla de los reactantes y los productos. Los reactantes habrán consumido una parte y justamente esa parte van a dar origen a los productos, pero ahí va a quedar. Todos van a estar presentes, ¿eh? Ninguno va a desaparecer. Van a estar presentes en menores cantidades de repente que había al inicio, pero van a estar presentes. Se dice que un equilibrio químico representa una mezcla de reactantes y productos. Y en ese estado se va a cumplir, jóvenes, que las cantidades que hay
de reactantes y productos van a permanecer constantes, ya no van a cambiar. Una vez que se alcanzó el equilibrio, las moles de cada uno va a permanecer invariable, las molaridades, las presiones, las densidades y otras propiedades más permanecen constantes una vez que se alcanza el equilibrio. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? Que si yo inicio una reacción con 10 moles y 15 moles de reactantes, una parte se va a consumir y eso va a ir bajando, ¿no? De repente al final vamos a encontrar solamente 2 moles de cada uno y también de los productos, pero una vez que se alcanzó el equilibrio, esas cantidades nuevas van a ser pues invariables, ya no van a cambiar, ya no van a cambiar. Cuarto, se dice, jóvenes, que a nivel microscópico, o sea, a nivel de átomos y moléculas, los equilibrios son sistemas dinámicos. Dinámico significa que están cambiando constantemente. Y eso es obvio, jóvenes, porque la velocidad no llega a cero, ¿no? La reacción continúa indefinidamente. La reacción no se detiene en ningún momento, ¿no? Solo se desarrolla a un ritmo tal que, como las velocidades son iguales en ambas direcciones, parece que se hubiese detenido, pero no es así. Es un sistema dinámico, se llama. A nivel macroscópico, ya utilizando, jóvenes, medidas con instrumentos, todo equilibrio químico da la apariencia de ser un sistema estático, ¿no? Ya a nivel grande, ¿no? Macroscópico, a nivel de laboratorio. Pues las medidas registradas por diferentes instrumentos dan los mismos resultados, no cambian. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un recipiente, una mezcla de gases, y empiezo la reacción, y conecto un manómetro, ¿no? Que es un aparato para medir presiones, esas presiones van a ir modificándose hasta que alcance el equilibrio. Pero una vez que se alcance el equilibrio, las medidas ya no van a cambiar, ¿no? Y el ingeniero que está analizando el proceso puede creer, como ya no cambian, entonces la reacción ya se detuvo, dice, ¿no? Pero no es así, la reacción no se ha detenido, sigue, jóvenes, desarrollándose, solo que a una velocidad tal, pues, que las medidas siempre nos dan los mismos resultados. Por eso da la apariencia, ¿no? De que el equilibrio es un sistema estático, pero no es así. Como hemos mencionado, es un sistema dinámico, ¿no? Dinámico. Se denomina, jóvenes, equilibrio homogéneo. Aquí vamos a ver dos tipos de equilibrios. Un equilibrio homogéneo es cuando todos los componentes, ¿no?, de la ecuación se encuentran en el mismo estado físico. Todos son gases, todos son sólidos, todos están en medio acuoso, o todos están pues en estado líquido, ¿no? Pero todos están en la misma fase. Y se dice que el equilibrio es heterogéneo cuando existe por lo menos una sustancia de la ecuación química que se encuentra pues en un estado distinto a los demás. Por ejemplo, si todos son gases y uno es sólido, el equilibrio es heterogéneo, ¿no? Si todos están en medio acuoso y uno está pues en forma de sólido, es un equilibrio heterogéneo porque hay una sustancia que se diferencia pues del resto. Nosotros vamos a ver, jóvenes, en los cálculos solamente equilibrios homogéneos en la mayoría de los casos, ¿no? En algunos casos podemos tratar algunos heterogéneos, pero en la mayoría vamos a ser homogéneos, y más aún que sean homogéneos en el estado gaseoso. Vamos a ver mezclas de reactantes y productos en equilibrio gaseoso, en equilibrio homogéneo. Bien, esas características, jóvenes, hay que recordarlo para marcar las respuestas donde me pregunten verdadero, falso, correcto o incorrecto. A continuación, vamos a hablar de lo que se conoce como la constante de equilibrio químico, que se denota con la letra K y su índice es EQ, constante de equilibrio. ¿Qué cosa es esto, no? La constante de equilibrio es aquella función de estado, así se llama, que relaciona matemáticamente la medida de las propiedades de productos y reactantes que se mantienen constantes una vez alcanzado el equilibrio. Aquí en las características hemos mencionado, miren en la tercera, que cuando se alcanza el equilibrio se forma una mezcla de reactantes y productos, y una vez que ocurre eso, muchas propiedades permanecen constantes, ya no cambian. Como van a permanecer constantes, nosotros vamos a utilizar esas medidas constantes, vamos a relacionar matemáticamente esas cantidades, y nos va a dar un número que se va a llamar la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio es una función de estado porque
su medida va a depender, jóvenes, del estado final de la reacción y no del estado inicial. Eso se llama función de estado. Quiere decir que yo puedo partir pues con diferentes cantidades de reactantes y productos, pero en los cálculos esas cantidades iniciales no me van a servir. Lo que me van a servir para conocer la constante son las cantidades una vez alcanzados el equilibrio. Cantidades en equilibrio. La constante de equilibrio se calcula, jóvenes, mediante esta relación, mediante un cociente, donde en la parte del numerador se va a colocar las cantidades constantes de los productos. Aquí pueden ir molaridades, pueden ir presiones, pueden ir moles, pueden ir densidades u otras propiedades que son constantes. Y debajo se va a colocar las cantidades de los restantes. También puede ir pues moles, molaridades, presiones u otros valores, ¿no? Constantes. Siempre en ese orden, jóvenes, ¿ah? Por lo tanto, para los ejercicios me deben dar la ecuación para yo reconocer qué es lo que voy a colocar arriba, qué es lo que voy a colocar abajo. Arriba van a ir los reactantes de los productos y debajo van a ir los reactantes. Siempre en ese orden. Productos sobre reactantes. Y dependiendo lo que se vaya a colocar arriba y abajo en cantidades numéricas, vamos a tener diferentes tipos de constantes. Pero nosotros vamos a ver solamente dos de ellas. Aquí vamos a hablar de eso, ¿no? Se consideran los siguientes tipos de constantes de equilibrio para una reacción genérica, ¿no? De esta forma. Aquí nuevamente voy a escribir la ecuación que hemos dado, ya está en equilibrio. Lo que sí hay que saber, jóvenes, es diferenciar, ¿no? Las sustancias que siempre se escriben a la izquierda vienen a ser los reactantes. Y en la constante de equilibrio ellos van a ir abajo. Y las sustancias que en la ecuación química se escriben a la derecha vienen a ser los productos. En la constante de equilibrio ellos se van a colocar arriba. Siempre en ese orden, ¿ah? Por eso me deben dar la ecuación. En ese sentido vamos a tener dos tipos de constantes. La primera se va a llamar constante de equilibrio de concentración o constante Kc, le van a llamar. Kc o K sub C. Constante de concentración. Aquí se va a utilizar concentraciones porque la mezcla de reactantes y productos van a formar una solución y vamos a utilizar concentración, una mezcla homogénea, ¿no? La concentración que vamos a utilizar aquí son las molaridades. Entonces, esta constante de equilibrio relaciona las molaridades de las sustancias una vez alcanzado el equilibrio, o sea, la molaridad de C, D, A y B una vez que se alcance el equilibrio. Y recuerden, jóvenes, que la molaridad M en esta parte se representa con corchetes y se calcula de esta forma, dividiendo las moles entre el volumen. Molaridad siempre es moles sobre volumen, ¿no? Volumen debe estar en litros, ¿ah? Esto lo hemos visto en la parte de solución. Kc, para esa reacción que hemos dado en forma general, se expresa así. Kc, que es la constante de equilibrio de concentración, se expresa así. Cociente, en la parte superior se va a colocar el producto de la molaridad de C y D, que son pues las sustancias que se obtienen de la reacción, elevado, jóvenes, a sus coeficientes que lo balancean. Aquí C está balanceado con esta C minúscula, D está balanceado con esta D minúscula, ellos van a ser los exponentes de las molaridades. Recuerden que las corchetes representan molaridades, ¿ah? Y debajo se va a colocar la multiplicación de las molaridades de los reactantes, A y B, también elevado a sus coeficientes que lo balancean. Es por eso que si yo quiero expresar la constante de equilibrio, me deben dar, jóvenes, la ecuación balanceada. Si no está balanceada, yo debo balancearlo para poder saber pues qué voy a colocar arriba y qué voy a colocar abajo. Arriba, jóvenes, se coloca la multiplicación de las molaridades de los productos. Aquí hemos colocado solamente dos productos. Puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5 o puede haber solamente uno. Eso depende, jóvenes, de la ecuación. Y debajo se va a colocar la multiplicación de las molaridades de los reactantes, A y B, elevado a sus coeficientes. Aquí también hemos puesto dos reactantes. Puede haber 1, puede haber 3, puede haber 5. Eso depende ya de cómo pues me den la ecuación en el problema. Pero los exponentes son fundamentales, son los coeficientes que balancean la ecuación. Ahora, para hallar el valor numérico de la constante, me deben dar estas molaridades. Porque me van a dar la ecuación balanceada y yo ya tendré pues los exponentes.
Estas molaridades me deben dar. Y si no me dan, me deben dar las moles y el volumen para yo poder calcular la molaridad y una vez calculada reemplazarlo pues acá. Entonces, esto representa pues la primera constante de equilibrio. La segunda constante de equilibrio se conoce como constante de equilibrio de presiones y se denota como Kp o K sub P. Constante de equilibrio de presiones. Esta constante relaciona las presiones parciales en unidades de atmósfera de las sustancias gaseosas en la mezcla en equilibrio. Este Kp se aplica solamente para gases, porque estamos hablando de presiones, ¿no? Presiones de sustancia gaseosa. Significa, jóvenes, que si en la ecuación química, aquí todos son gases, miren, no hay problema, hubiese un sólido, ese sólido no se incluye en la expresión de la constante. Si fuese un líquido, tampoco, solamente se incluye para Kp los gases. Y Kp se calcula así. Es similar, jóvenes, a Kc, constante de concentración, solo que en vez de molaridades voy a emplear presiones. El orden es el mismo. Acá ver las presiones de los productos C y D elevado a sus coeficientes. Y debajo las presiones parciales de los reactantes elevado a sus coeficientes. En ese orden. Ahora, si yo quiero hallar el valor de Kp, me deben dar las presiones en atmósferas de todos pues, los componentes de la ecuación. Reemplazo, elevo a sus coeficientes y calculo pues el valor de la constante. Y una vez medida, jóvenes, la constante, como su nombre lo dice, esto va a permanecer sin cambiar, va a ser una constante, que va a caracterizar pues a una reacción en equilibrio. Entonces son dos constantes de equilibrio las que vamos a ver, Kc en función a las molaridades o concentraciones molares y Kp en función a las presiones. Como, jóvenes, se establecen para una misma ecuación química, significa que estas dos constantes se pueden relacionar matemáticamente entre sí. Es decir, va a haber algunos problemas donde me van a dar datos para hallar Kc, pero me van a pedir Kp. Entonces yo debo establecer una relación entre ambos, ¿no? Y la relación, pues, es la que sigue, ¿no? La que se indica a continuación. Relación entre la constante de equilibrio Kc y Kp. Para la relación genérica que hemos dado, jóvenes, donde estos son reactantes y estos son productos, se cumple que estas dos constantes están relacionadas de esta forma. Kp va a ser igual a Kc, que va a estar multiplicado por estos dos términos, Rt elevado a un exponente que se representa con el triangulito n, donde este Rt ya lo hemos visto pues en la parte de gases, ¿no? Está en la ecuación de estado PV, es igual a nRT, ¿no? Aquí está el N, acá está el RT. Entonces esta relación yo lo voy a utilizar cuando en un ejercicio tenga el valor de Kc y me pidan pues el valor de Kp, sin utilizar las fórmulas anteriores. Para ello debo conocer tres términos adicionales, el R, el T y el triangulito N. ¿Qué cosas son? Aquí se indica, ¿no? R es la constante universal de los gases ideales. Esto lo hemos visto en el capítulo de gases. Este R aquí va a tomar un solo valor que es 0,082. ¿Por qué? Porque la presión siempre va a estar en atmósferas. En los gases vimos que tomaba también el valor de 62,4 cuando la presión estaba en mmHg, milímetros de mercurio. Pero aquí, como las operaciones se van a hacer siempre en atmósferas, R va a tomar un único valor de 0,082. Y estas son sus unidades, ¿eh? Si quisieran colocarlo, aunque ustedes van a operar solamente los números. Atmósfera por litro, mol sobre Kelvin. Sin embargo, vamos a usar solamente el número. T, en esta ecuación de acá, T representa pues la temperatura absoluta. Como estamos operando con gases, esta temperatura debe estar en la escala Kelvin de temperatura. Normalmente los ejercicios me van a dar en grados Celsius y yo voy a tener que convertirlo a Kelvin antes de reemplazarlo acá. Para convertirlo, si ustedes recuerdan, a la temperatura en Celsius o centígrado, que es lo mismo,
se le sumaba 273. Le voy a sumar 273. El resultado lo voy a reemplazar acá. O sea, esto va a ser 0,082 y la temperatura acá voy a reemplazarlo en Kelvin. Y por último, el triangulito N. Este triangulito N se llama variación de moles de gases. Variación de moles de gases. Solamente cumple para gases, ¿ah? Y se calcula como una diferencia de coeficientes. Y aquí hay que tener cuidado porque hay un orden para calcular esta diferencia. Como la ecuación, fíjese, está escrito así, esa variación de coeficientes va a ser siempre en este orden. Suma de coeficientes de los productos menos la suma de coeficientes de los reactantes. Siempre se va a calcular en ese orden, ¿ah? Yo debo tener la ecuación balanceada, voy a sumar los coeficientes de los productos y le voy a restar la suma de coeficientes de los reactantes y el resultado se va a reemplazar acá. Ese resultado puede ser pues positivo, puede ser negativo, eso depende de los coeficientes, ¿no? O incluso puede ser cero. Si la suma de coeficientes acá y acá me da el mismo valor, la resta sería pues cero, ¿no? Y eso va a ser una situación particular que va a hacer, jóvenes, que podamos resolver el problema más rápido, ¿no? Con ese triangulito, tome el valor de cero, como está indicado aquí en una nota. En algunas reacciones químicas, jóvenes, en equilibrio, se puede verificar que este triangulito N, variación de moles, puede tomar el valor cero. Si sale cero y ustedes reemplazan acá, esto cero, todo esto se vuelve la unidad, ¿verdad? Porque toda cantidad elevada a la cero es la unidad. Si esto se vuelve 1, se cumple, jóvenes, que las dos constantes van a ser iguales. Solamente en esa situación, ¿ah? Cuando este triangulito N tome el valor de 0. En ella se cumple entonces que las constantes Kc y Kp van a ser numéricamente iguales. Numéricamente, ¿ah? Porque en unidades van a ser distintas, ¿no? Recuerden, Kc incluye molaridades y Kp incluye presiones en atmósferas, ¿no? Entonces, en unidades van a ser distintas, pero sus números van a ser iguales. Además, jóvenes, en dichas reacciones, los cálculos se pueden desarrollar directamente con las moles y no con la molaridad ni con las presiones. Se puede hacer los cálculos directos con las moles. Pues las operaciones son independientemente de los volúmenes del sistema. Por eso en las ecuaciones químicas donde veamos, jóvenes, que ese triangulito N o la diferencia, ¿no?, de los coeficientes de los productos menos de los reactantes me salga 0, las dos constantes van a ser iguales y eso va a facilitar muchos cálculos. Bien, características de la constante de equilibrio. Esto también le van a preguntar, muchachos, en teoría, ¿no?, para las operaciones. Una cosa es las características del equilibrio y otra cosa las características de las constantes, ¿ah? Hemos mencionado dos constantes. Bien, primera característica, su medida, o sea, el valor de la constante, es específica para una reacción química, ¿no? O sea, cada equilibrio químico va a tener su propia constante y su medida solamente cambia con la temperatura. Quiere decir que si yo tengo una ecuación de equilibrio y me salió una constante, por ejemplo, 20, esa constante siempre va a tomar el mismo valor a menos que ustedes cambien la temperatura. Pueden modificar la presión, pueden modificar el volumen, pueden modificar las cantidades de las sustancias en la ecuación y la constante no va a cambiar de valor. Solamente cambia cuando se modifica la temperatura. Hay que recordar eso. Segundo, la determinación de la constante depende, jóvenes, de la estequiometría de la reacción. Yo debo saber cómo está escrita la ecuación para saber quiénes son productos, quiénes son reactantes y cómo está balanceada la ecuación para conocer los exponentes, ¿no?, en las expresiones. Tercero, la expresión de la constante de equilibrio depende, jóvenes, de las velocidades de reacción. Eso lo hemos visto por la clase pasada, ¿no? La velocidad de reacción se escriben así, si ustedes recuerdan, velocidad instantánea. Constante, producto de las molaridades de los reactantes. Pero como aquí las reacciones se desarrollan en ambos sentidos, hay dos velocidades, ¿no? Para los reactantes serían estos de acá y para los productos serían estos de acá. En el equilibrio, estas dos velocidades se hacen iguales. Ustedes pueden igualar estos términos, ¿no? Y de ahí, jóvenes, sale Kc y Kp. O sea, esto proviene de la ley de acción de masas.
Cuarta característica. En las expresiones de las constantes Kc y Kp, recuerden muchachos, no se incluyen a las sustancias en estado sólido ni en estado líquido. Solamente a las sustancias pues gaseosas o en medio acuoso, ¿no? En el caso de Kc. En Kp solamente se incluyen los gases. Pues los sólidos y líquidos no ejercen presión pues como lo hacen los gases, ¿no? Es por eso que se excluyen. Solamente vamos a incluir nosotros a los gases. Quiere decir que si en la ecuación química hay un sólido o un líquido, esas sustancias nos van a servir para balancear la ecuación, pero cuando escribamos Kc o Kp, no se van a incluir en su expresión. Por último, las medidas de la constante de equilibrio Kc y Kp nos indican, jóvenes, la tendencia de las reacciones. Esto es fundamental también, ¿ah? Si el valor de la constante sale grande, un valor grande, significa, jóvenes, que la reacción se va hacia la derecha, porque hay muchos productos y pocos reactantes. Pero si el valor es pequeño, la reacción se va pues hacia la izquierda. Hay pocos productos y muchos reactantes. ¿Por qué? Recuerden que la constante de equilibrio se calcula como un cociente. Arriba va productos y abajo reactantes. Para que este cociente sea grande, debe haber bastante producto y pocos reactantes. La reacción se va hacia el lado de los productos, hacia la derecha. Pero si la constante toma un valor pequeño, es porque el denominador, que son los reactantes, es más grande, ¿no?, que el numerador. Hay muchos reactantes y poco producto. La reacción se va pues hacia el lado de los reactantes que están en la izquierda. Eso es importante. Porque cuando yo hago un cálculo y mide la constante, puedo ver, jóvenes, en qué dirección se ha desplazado pues el equilibrio, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque son dos direcciones, ¿ah?, en las reacciones reversibles. Bien, eso con respecto, jóvenes, a la parte teórica que hay que conocer de el equilibrio químico, ¿no? Ya sabemos qué es el equilibrio químico. Es un estado especial de las reacciones reversibles que se alcanza a una temperatura dada. Ya sabemos la condición del equilibrio. El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades en ambas direcciones de la reacción reversible se hacen iguales. Ya conocemos las características de los equilibrios químicos, cómo se alcanza, qué se obtiene, qué se mantiene constante. Y conocemos también las expresiones que caracterizan los equilibrios químicos, que son las constantes de equilibrio. Constante Kc, constante Kp y la relación que hay entre ellos. Aquí también estamos viendo las características de estas constantes. A continuación, vamos a ver la parte práctica, la parte numérica, donde vamos a hacer cálculos. Si yo quiero conocer los valores de las constantes, debo tener, jóvenes, cantidades numéricas que me van a dar en los enunciados. Si quiero Kc, me deben dar molaridades. Si no me dan molaridades, me deben dar moles, volumen, para calcular molaridades. Si quiero hallar el valor de Kp, debo tener presiones parciales en atmósferas. Pero siempre las cantidades que me van a dar como dato deben ser cantidades una vez alcanzado el equilibrio. No me sirven las cantidades iniciales. Si me dan cantidades iniciales, voy a hacer operaciones para obtener las cantidades en el equilibrio. Y esas son las cantidades que se van a reemplazar en Kc y Kp. Ahora, hay ejercicios, jóvenes, donde no le van a pedir Kc ni Kp, más bien ellos van a estar calculados. Como ya están calculados, se puede hallar otras cosas, ¿no?, como las molaridades de algunas sustancias o las presiones, ¿no? Y también se pueden hacer operaciones entre ellos, como estas que vamos a ver. Operaciones con la constante de equilibrio. Si yo tengo, jóvenes, ya medido la constante de equilibrio, puedo hacer pues operaciones con esta constante de la siguiente manera. 3 operaciones. Primero, inversión de la ecuación química, ¿no? Si yo tengo, jóvenes, una ecuación química en equilibrio, fíjense acá, aquí lo he escrito en forma general, X más Y produce Z, cuya constante de equilibrio me dan de dato, ¿no? Vamos a llamarle K. Y si yo invierto la reacción, o sea, hago, jóvenes, que los reactantes se conviertan en productos y los productos en reactantes, una ecuación de este tipo, noten, he invertido la ecuación. Ahora Z está al inicio y X y Y está al final. Se va a cumplir, jóvenes, que esta nueva reacción va a tener una nueva constante que va a ser la inversa de la primera. Es decir, esta nueva constante de equilibrio sería 1 sobre K.
Si esto vale K y yo invierto la reacción, la nueva constante sería pues la inversa de la constante inicial, 1 sobre K. Siempre y cuando invierta pues la ecuación. Porque cuando ustedes inviertan la ecuación, están cambiando las posiciones de los reactantes y los productos, entonces la constante se va a invertir. Esa es la primera operación. La segunda operación, jóvenes, es la multiplicación por un coeficiente n a las sustancias que se encuentran en equilibrio. Nuevamente acá, ¿no? Si tengo esta reacción genérica y tengo una constante de equilibrio inicial que se llama K, yo puedo, jóvenes, modificar los coeficientes de todos multiplicándoles por un número en común. Ese número puede ser pues un entero positivo o puede ser una fracción. Por ejemplo, si yo a esta ecuación lo multiplico por n, ¿no? A los coeficientes, a todos los multiplico por n, ¿no? Como la estequiometría ha cambiado, la nueva constante, jóvenes, va a ser igual a la constante inicial elevado pues a la n. Se va a cumplir eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los coeficientes son los exponentes, jóvenes, de la ecuación química, ¿no? O sea, de la constante. Entonces, si yo afecto esos coeficientes, estoy afectando la potencia, ¿no? El exponente. Se cumple, entonces, si yo tengo una ecuación en equilibrio cuya constante vale K, y a la ecuación lo multiplico por un término n, la nueva constante sería igual a la constante inicial elevado a la n. Por ejemplo, si yo multiplico acá por 2, entonces la nueva constante sería pues K al cuadrado. Si multiplico por 3 sería K al cubo. Ahora, no siempre este número va a ser pues un entero positivo, puede ser una fracción. O sea, en vez de multiplicar por algo, lo puedo dividir, ¿no? Dividir pues es multiplicarlo por una fracción. Por ejemplo, yo lo puedo dividir entre 2, que es lo mismo multiplicar por un medio, por un medio, por un medio. Entonces aquí estaría elevado a la un medio. Sería K elevado a la un medio. Y ya saben ustedes por matemáticas que cuando el exponente es una fracción, eso es una raíz, ¿no? Cuando esté elevado a la un medio, es raíz cuadrada. Cuando esté elevado pues a un tercio, es raíz cúbica, ¿no? Y así. Entonces hay que tener en cuenta pues que se puede hacer esa operación. Y se puede hacer operaciones simultáneas. O sea, yo puedo invertir la ecuación y luego multiplicarlo por 3. Entonces la nueva constante sería la inversa de la primera, pero estaría elevado al cubo. Se pueden hacer operaciones simultáneas. Y la tercera operación es la suma de ecuaciones de sistemas en equilibrio a la misma temperatura. Por ejemplo, yo puedo tener esta ecuación. X con Y en equilibrio y tengo una constante, voy a llamarle K1. Y tengo otra ecuación, R produce Z, que también está en equilibrio y tiene otra constante. Vamos a llamarle K2. Ustedes, jóvenes, pueden sumar miembro a miembro estas dos ecuaciones para tener una relación más compleja de este tipo, ¿no? X más R igual a Y más S. Estamos sumando miembro a miembro. Sumamos los restantes de ambas ecuaciones y los productos de ambas ecuaciones. Esto va a ser una nueva reacción en equilibrio, cuya constante, jóvenes, de equilibrio, constante 3, va a ser el producto de las dos constantes de las ecuaciones por separado. Si la primera tenía una constante 1, la segunda una constante 2, se cumple pues que la ecuación final, que es la suma de ambos, sería el producto de las constantes. Producto de las constantes. Ahora, no siempre pues va a ser una suma, también puede ser una resta. Si yo, jóvenes, invirtiera esta ecuación y luego lo sumo, se cumpliría pues de que tendría la constante inicial y la inversa de la otra, ¿no? Pero mediante un producto, ¿no? O si de repente, jóvenes, yo sumo las dos ecuaciones y a todo lo multiplico por 2, entonces aquí tendríamos pues K1 por K2, pero todo elevado al cuadrado, porque estamos multiplicando por 2. Se pueden hacer operaciones también simultáneas de varios tipos. Pero estas son las operaciones más comunes. ¿Cómo se aplica esto a los ejercicios? Es de esta forma, jóvenes. Vamos a ver aquí algunos ejemplos antes de ver los problemas, ¿no? Ejemplo número 1. A ver. Tenemos acá, dice, el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. 4M produce 2N más R. Todos gaseosos, ¿ah? Donde Kc dice que vale 0,0625. Ya está calculado la constante Kc. Nos piden determinar la constante de equilibrio Kc para el siguiente equilibrio, ¿no? Esta reacción química. Notan, jóvenes, que esta segunda reacción
tiene a los mismos componentes. ¿Ah? Tiene a n, tiene a r y tiene a m, pero está escrito de una manera distinta. Significa pues que se han hecho modificaciones a la ecuación inicial para llegar a la ecuación final. En primer lugar, se dan cuenta, jóvenes, miren que acá en la primera ecuación m aparece al principio, pero aquí aparece al final. R y N aparecen al final, pero aquí aparecen al principio. Significa que he invertido la ecuación. Significa que para esta ecuación final, su constante sería pues la inversa de este valor, la inversa de la primera. Pero no solamente es invertido, noten que los coeficientes también han cambiado, ¿no? Aquí el coeficiente de M era 4 y aquí es 2. Aquí el coeficiente de N era pues 2 y aquí es 1. Aquí el coeficiente de R era 1 y aquí es un medio. O sea, se le ha multiplicado por un medio a todos, ¿no? Multiplicó por un medio, acá se convirtió en 2. Multiplicó por un medio, acá se convirtió en 1. Y aquí queda como un medio. O sea, aquí se ha hecho dos operaciones para llegar a esta ecuación final. Primero, se invirtió la ecuación. Significa que la constante se invierte. Y segundo, se multiplicó por un medio. Quiere decir que esa nueva constante debe estar elevado a un medio, ¿no? Entonces tendríamos pues un sistema de este tipo, ¿no? Se observa entonces que esta segunda ecuación de acá es la inversa de la primera, donde además los coeficientes fueron divididos entre 2, o que es lo mismo a decir que fueron multiplicados por un medio, ¿no? Esta ecuación final, fíjense acá, lo he escrito ya con más detalle, es la inversa de la primera, donde además se le ha multiplicado pues por un medio a todos, ¿no? Significa entonces que esta ecuación final tiene una constante que sería la inversa primero de la primera, porque se ha invertido, pero a la vez elevada a un medio porque ha sido multiplicado por un medio. El valor de esta segunda constante va a depender del valor de la primera, que viene como dato, 0,0625. Ahora, ya hemos dicho, jóvenes, que cuando el exponente es fracción, esto es una raíz, esta raíz cuadrada, ¿no? Entonces tendríamos pues así. Esto sería entonces la raíz cuadrada de la inversa de KC, ¿no? Y este valor vale, pues, según date el problema, 0,0625. Y eso ya, pues, hay que resolverlo por matemática, ¿no? Volviéndolo entero, esto quedaría, pues, como 10.000 entre 625. Y ambos términos tienen raíz cuadrada, ¿no? Esto es 10 a la cuarta. Su raíz cuadrada sería 10 al cuadrado, o sea, 100. 625 es 25 al cuadrado. Su raíz cuadrada sería 25. O sea, sería 100 entre 25, la raíz cuadrada. Y 100 entre 25, pues sale 4, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, este ejemplo muestra, jóvenes, cómo hacer operaciones con la constante de equilibrio. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Bien, se tiene el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. Acá está la ecuación. Aquí sí, jóvenes, tenemos sustancias reales, ¿ah? Significa pues que si nos piden constante hay que balancear la ecuación porque la constante de equilibrio depende de la estequiometría de la ecuación. Dice, al alcanzar el equilibrio se tiene en una muestra de 2 litros, ¿no? O sea, el volumen es de 2 litros, una mezcla donde se tiene 2 mol de amoníaco, de él hay 2 moles, 4 mol de nitrógeno, de él 4 mol, y 8 mol de hidrógeno, de él hay 8. Con ello me piden hallar los valores de Kc y Kp a esta temperatura. Los datos, jóvenes, para este equilibrio son moles y volumen. Si conocemos moles y volumen, podemos hallar molaridad. O sea, la concentración molar. Entonces, si tenemos molaridades, podemos hallar Kc. Solamente Kc, porque para hallar Kp necesito presiones. Y no los tengo, ¿no? Aunque se podría calcular si utilizamos la ecuación de los gases, ¿no? Pero primero se puede calcular Kc y Kp se puede calcular después porque hay una relación entre ambos constantes, ¿no? Se va a calcular después. Entonces, para este problema, vamos a hallar primero Kc porque tenemos datos para hallar molaridades y Kc está en función a las molaridades. Primero vamos a balancear la ecuación y a partir de las moles de cada sustancia y conociendo el volumen de 2 litros, vamos a determinar las molaridades y vamos a calcular el valor de Kc. En la ecuación balanceada, jóvenes, por tanteo, sería pues de esta forma, así.
Coeficiente 2, 1, 3. Aquí lo he puesto en rojito porque estos van a ser los exponentes de la expresión de la constante. 2 nitrógenos, acá están los 2. 6 hidrógenos, acá están los 3. Las 3 moléculas que hacen 6 hidrógenos, ¿no? En los datos son los siguientes. Del amoníaco, de esto acá tenemos, dice 2 mol. Del nitrógeno tenemos 4 mol. Y del hidrógeno tenemos 8 mol. Cantidades en equilibrio. Yo voy a hallar primero las molaridades. Las molaridades, recuerdan, se representan así entre corchetes. Para el amoníaco, su molaridad sería sus moles sobre su volumen. 2 moles, volumen 2 litros. Hago la división, sería pues 1 mol por litro, que es 1 molar. Para el nitrógeno, su molaridad sería así, pues, moles sobre volumen, 4 moles sobre el volumen. El volumen de la mezcla es igual para todos, a 2 litros. De 4 mol sobre 2 litros sale pues 2 mol por litro, que es 2 molar. Y para el hidrógeno sería pues moles sobre volumen, sus moles son 8, su volumen es 2 litros. Esta división sale 4 mol por litro o 4 molar. Como ya tengo las molaridades, ya puedo hallar Kc. Para esta ecuación, jóvenes, ¿cómo escribiría Kc? Kc sería así, cociente. Arriba va a ir las molaridades de estos productos elevado a sus exponentes 1 y 3. Y debajo va a ir la molaridad del único reactante elevado al cuadrado. Quedaría pues así. Kc sería así, molaridades de los productos elevado a la unidad y al cubo, porque esos son sus coeficientes. Molaridad reactante elevado al cuadrado, porque ese era su coeficiente. Como ya conozco estos valores, ya lo he calculado, voy a reemplazar. Del me salió 2, del me salió 4 y del salió 1, elevado a sus exponentes, ¿no? Bueno, esto aquí sale 1, 4 al cubo, es 64, ¿no? Por 2, 128. Esa es la respuesta. Entonces, para hallar la constante Kc, yo necesito, jóvenes, tener su expresión. Y para su expresión debo tener la ecuación balanceada porque necesito saber quiénes son productos, quiénes son reactantes y quiénes son los exponentes, ¿no? Los exponentes son los coeficientes. Y debo tener las molaridades. Me pueden dar de frente las molaridades o me pueden dar moles y volumen para calcularlos y una vez calcularlos, reemplazarlos, ¿no? Como hemos hecho acá. Pero también nos piden Kp. Para hallar Kp deberíamos tener como dato presiones y no lo tenemos. Por lo tanto, Kp lo vamos a hallar en función a Kc porque hay una relación entre ambos. Nos piden determinar el valor de la constante Kp a 727 grados centígrados, que vale 1000 Kelvin. Recuerden, jóvenes, que la temperatura se va a reemplazar en Kelvin. ¿Cómo convierto 727 a Kelvin? Le sumo 273, ¿no? 727 más 273 sale 1000 Kelvin. Eso es lo que voy a reemplazar yo en los cálculos. Para ello nos falta determinar el valor de la variación de moles. Recuerden, jóvenes, que si tenemos la ecuación balanceada, ya está acá, nuevamente lo he escrito, las constantes se van a relacionar en función a RT y el triangulito N. Ese triangulito N, variación de moles de gases, se calcula así. Suma de coeficientes de los productos, 1 más 3, menos suma de coeficientes de los reactantes. Reactantes solamente hay 1, entonces coloco 2. La diferencia sale pues 2. Entonces voy a reemplazar en esta expresión que hemos dado. Las constantes se relacionan así. Voy a hallar Kp, Kc ya lo tengo, vale 128. Acá voy a reemplazar. R es 0,082. Y la temperatura en Kelvin es 1000. Este exponente vale 2. ¿No? Lo acabo de calcular en función a los coeficientes de la ecuación balanceada. Reemplazando, entonces sería acá. 128. Esto está, RT está elevado al cuadrado, porque esto vale 2. Sería 0,082 por 1000. Acá adentro sale 82. Elevado al cuadrado, lo multiplica por 128. Y Kp sale 8,6 por 10 a la 5. Un valor bastante grande, ¿no? Significa pues que la reacción tiende hacia la derecha. Hay bastante producto y poco reactante. Esas son las medidas entonces. Normalmente, jóvenes, en los ejercicios le van a dar datos para calcular solo una de las constantes. Y si les piden la otra, tienen que utilizar esta relación de acá. ¿Qué necesito? R
que siempre va a ser 0,082. Esto es la temperatura. Me van a dar en Celsius, pero yo debo convertirla a Kelvin, sumándole 273. Y este triangulito N depende de estos coeficientes, jóvenes. Suma de productos, de coeficiente de los productos, menos suma de coeficientes restantes, ¿no? Pues aquí sale 4 menos 2 sale 2. Puede salir negativo inclusive, o puede salir 0, como hemos dicho. Bien. Eso, jóvenes, siempre y cuando me den las cantidades en equilibrio, porque las constantes se calculan en función a las cantidades en equilibrio. Pero hay ejercicios donde no me van a dar las cantidades en equilibrio, me van a dar las cantidades iniciales y yo debo calcular cuánto se obtendrá en el equilibrio para poder reemplazar en estas constantes. Recuérdense que la constante de equilibrio se calcula para el estado de equilibrio, no el estado inicial. ¿Cómo pasa en el ejemplo número 3 que vamos a ver? A ver, se tiene, dice, el siguiente sistema homogéneo en equilibrio en un recipiente de 2 litros. Acá está la ecuación. Hemos dicho que la constante depende de la estequiometría de la ecuación, por lo tanto yo debo tener la ecuación y debo balancearla. El agua, en estado de vapor, se descompone en hidrógeno y oxígeno y se establece el equilibrio. Dice, al inicio del proceso se tiene 10 mol de vapor de agua, de esto de acá. Al inicio, antes que se formen el hidrógeno y el oxígeno, había 10 de él. Y al alcanzar el equilibrio, se observó el consumo del 60% del agua. ¿Qué significa eso, jóvenes? O sea, que de estas 10 moles se van a consumir el 60%. O sea, 6 moles, ¿no? Esas 6 moles van a dar origen a estos productos. De él ya no quedaría 10, solamente 4, ¿no? Porque se están consumiendo 6. Aparece cierta cantidad de él que yo lo puedo calcular por esta estequiometría. Y una vez que tengo las cantidades en equilibrio, recién voy a hallar la constante. La constante siempre se calcula para el estado de equilibrio, hay que recordar eso. Bien, aquí sí hay que aplicar la estequiometría, porque no tenemos cantidades en equilibrio, tenemos una cantidad final, perdón, una cantidad inicial, y me dice cuánto se va a consumir. Entonces decimos acá, la reacción inicia con 10 mol de vapor de agua, consumiéndose el 60%, o sea, se van a consumir 6 moles. Esto dará origen a los productos, que son el hidrógeno y el oxígeno, y se establecerá el equilibrio. Entonces yo voy a hacer esto. Primero voy a balancear la ecuación. Acá está la ecuación balanceada. 2, 2, 1. Tenemos 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y debajo, jóvenes, acá están los cálculos estequiométricos. De este agua tenía 10, pero se ha consumido 6, por eso va a quedar 4. ¿No? Se ha consumido el 60%. Este 6 va a dar origen a estos productos. ¿Cómo? Por estequiometría, jóvenes, cuando operamos con moles, usamos los coeficientes, ¿no? Coeficiente 2, 2, 1 significa, jóvenes, que estas moles serían 6, 6, 3. ¿No? ¿Por qué? Porque si de él se consumen 2 moles, se producen 2 moles. Si él se consume 1 mol, se produce 1 mol. Si se ha consumido 6, se genera pues 6, ¿no? Y 2 moles de él producen 1 mol de él. Si se ha consumido 6, se produce 3. Los números que van a colocar, jóvenes, ustedes aquí abajitos, en rojo, están en función a los coeficientes, ¿no? Si esto es 2, 2, 1, esto va a ser pues 6, 6, 3 para mantener esa proporción. Porque las moles, así como las masas y los volúmenes son proporcionales, ¿no? Representan una proporción definida, ¿no? 2, 2, 1 significa pues que aquí se mantienen las cantidades y aquí es la mitad, aquí también se mantienen las cantidades y aquí es la mitad. Estos números que ven acá se obtienen, jóvenes, mediante la relación molar que tiene que ver con los coeficientes. Y una vez que ya los determiné, ya sé cuánto hay en el equilibrio, ahora sí puedo calcular la constante. Pero ojo, que estos datos son moles, y la constante se calcula con molaridad, no con moles. Debo calcular la molaridad de cada uno y la molaridad se calcula dividiendo moles sobre volumen. Ya tenemos las moles, acá están. Y el volumen dice que es de 10 litros. Eso viene en el dato del problema. Voy a calcular molaridades como hicimos en el problema anterior. Molaridad del agua sería sus moles sobre su volumen. ¿Cuántas moles hay en el equilibrio? Solamente 4. ¿Cuál es el volumen? 10 litros. 4 entre 10, 0,4 molar.
moles de hidrógeno, moles sobre su volumen. ¿Cuántas moles en equilibrio del hidrógeno? 6 moles. En el volumen de 10 litros, esta división sale 0,6 molar. Molaridad del oxígeno, moles sobre volumen. ¿Cuántas moles de oxígeno hay en el equilibrio? 3. ¿Cuál es el volumen? 10. La división 0,3. Ya teniendo las molaridades, voy a hallar Kc, que es lo que me pide. Kc se escribiría así, jóvenes, a molaridad del hidrógeno y el oxígeno elevado al cuadrado y la unidad sobre la molaridad del agua elevado al cuadrado. Los exponentes son los coeficientes, ¿ah? Pero en este orden siempre el producto y debajo pues rectante, ¿no? Por eso, jóvenes, Kc para este problema se escribiría así. Productos, ahí están, sus coeficientes 2 y 1. Rectante, su coeficiente 2. Como estos valores ya los calculé, voy a reemplazarlos, ¿no? Reemplazándolo sería así. Esto me salió 0,6, este elevado al cuadrado, esto salió 0,3 y esto salió 0,4, elevado al cuadrado, ¿no? Porque tiene sus exponentes acá y acá la unidad. Y eso es todo, pues hay que hacer las operaciones. Kc va a salir 0,675, ya haciendo los cálculos matemáticos, ¿no? Bien. En estos dos últimos ejercicios, jóvenes, no me daban las molaridades, me daban las moles y el volumen. Yo he tenido que calcular las molaridades antes de reemplazar en la constante. Pero hay ejercicios donde de frente le van a dar las molaridades o las presiones para hallar Kc o Kp, ¿no? Si es que le están pidiendo. Y normalmente en los ejercicios le van a dar las cantidades en el equilibrio. Aquí no me dieron en este problema las cantidades en equilibrio, me dieron una cantidad inicial y yo he tenido que calcular las cantidades en equilibrio para recién reemplazar pues en la constante. Es importante recordar eso, jóvenes, porque la constante de equilibrio siempre se calcula en el estado de equilibrio. Me pueden dar cantidades iniciales, yo siempre debo llegar al estado final, el estado de equilibrio, y recién reemplazar en las expresiones. Bien, eso, jóvenes, respecto pues a cómo se hacen los cálculos, ¿no? Hay problemas donde voy a hacer operaciones con las constantes, ya hemos dicho, invertir la ecuación, multiplicar pues por un término, por un coeficiente a todas las instancias, o sumar ecuaciones, o calcular Kc y Kp. Pero hay ejercicios ya donde Kc y Kp están calculados y le pueden pedir otras cosas, ¿ah? Por si acaso. Y eso vamos a ver aquí en el desarrollo de los problemas. Práctica dirigida número 28. Bien, problema 1. Esto, jóvenes, es teoría, ¿no? La teoría pues está en la parte teórica que hemos desarrollado. Hay que hacer la comparación simplemente. Respecto al equilibrio químico dice, una reacción química se detiene cuando alcanza el equilibrio. Eso es falso. Hemos dicho que los equilibrios son dinámicos, están cambiando constantemente. No se detiene porque la velocidad nunca llega a cero. Lo único que se hace es que son iguales en ambas direcciones, ¿no? Falso. Segundo, dice, cuando una reacción química alcanza el equilibrio, la composición de la mezcla no cambia. Eso es cierto. Una vez que se alcanza el equilibrio, muchas propiedades de las sustancias permanecen constantes. No cambia la molaridad, ya no cambia las moles, no cambia las presiones, no cambia las densidades, permanece constante. Justamente esos valores constantes se reemplazan en Kc y Kp para caracterizar por los equilibrios, ¿no? Correcto. Tercero, dice, una reacción alcanza el equilibrio cuando los reactantes se han consumido totalmente, convirtiéndose en producto. Eso es falso. ¿Por qué es falso, jóvenes? Porque hemos dicho que las reacciones reversibles no terminan nunca, ¿no? No terminan nunca porque los reactantes no se agotan. Van a ir consumiéndose poquito a poquito, poquito a poquito, y antes que se acaben los reactantes, los productos los van a regenerar, porque la reacción se desarrolla pues en ambos sentidos, ¿no? Porque si fuese una sola flecha, ahí sí la cosa sería distinta. Como se da en una sola dirección, el reactante va consumiéndose, consumiendo hasta que se agota y la reacción termina. Pero eso cuando tiene una sola flecha. Cuando tiene dos, ¿no? O sea, el reactante se va a ir consumiendo, pero antes que se acabe, como la reacción se da en la otra dirección también, van a ir regenerándose, ¿no? Y la reacción pues no va a acabar porque se consumen, regeneran, consumen, regeneran, consumen, regeneran, van a estar pues en ese proceso.
Pues aquí la clave sería pues la alternativa B. Aquí el sustento, ¿ah? La primera es falso, porque los equilibrios químicos son sistemas dinámicos, la reacción no se detiene en ningún momento, se desarrolla pues a iguales velocidades en ambas direcciones, velocidades diferentes de cero. La segunda es verdadero. Una vez alcanzado el equilibrio, las propiedades de la mezcla de reactantes y productos se mantienen constantes. No cambian las molaridades, no cambian las presiones, no cambian las densidades y otras propiedades, ¿no? Justamente como no hay cambio, uno puede creer que la reacción se ha detenido, ¿no? Por eso se piensa que el equilibrio, pues, a nivel macroscópico, es un sistema estático, y no lo es, ¿no? Parece, porque las propiedades, como ya no cambian, uno puede creer que la reacción ya acabó, pero no ha acabado, ¿no? Y tercero es falso, porque los equilibrios químicos se alcanzan solo en reacciones reversibles, que son reacciones que no tienen un final, pues conforme se van consumiendo los reactantes, estos son regenerados por los productos, no llegan a agotarse nunca. Entonces la clave aquí sería pues la alternativa B. Todo este sustento, jóvenes, está en la teoría que hemos dado, ¿eh? No estamos inventando nada a último momento. Segundo. A ver, aquí tenemos una ecuación en equilibrio que es heterogéneo, porque noten, miren, hay dos gases y dos sólidos, ¿no? Me piden, indique la expresión de la constante de equilibrio. Aquí son Kp. Recuerden que Kp incluye presiones, ¿ah? P, presiones. Y solamente se escribe a los gases en la ecuación. Entonces, para este problema, la expresión de la constante de equilibrio Kp relaciona las presiones parciales de los productos y reactantes gaseosos, solamente gases. O sea que en la expresión solamente va a ir el oxígeno y el vapor de agua. No va a ir este hidruro de silicio ni este óxido de silicio porque son materiales sólidos. Solamente me sirve para balancear la ecuación. Pero una vez que lo balanceo y quiero escribir la constante, ya lo descarto, ¿no? Los sólidos. Solamente quedan los gases. ¿Y cómo se escribiría? ¿No? La ecuación tiene esta forma, coeficiente 1, 2, 1, 2, esto se descarta, solamente irían estas dos sustancias, o sea que son gaseosas. Pero la constante se escribe siempre en este orden, producto sobre el reactante. Siempre en este orden, ¿no? Producto sobre el reactante. Y sus coeficientes son sus exponentes, ¿eh? Como estamos en Kp, van a ser presiones. Kp se escribiría así entonces. Presión del agua elevada al cuadrado, porque su coeficiente es 2. Debajo iría presión del oxígeno elevado al cuadrado, porque su coeficiente también es 2. Esto sería la respuesta. Ahora, como pueden ver, no hay pues alternativa escrito de esta manera, ¿no? Pero como este es al cuadrado, se puede separar como dos productos. Sería presión del agua por la presión del agua, ¿no? Para que me salga presión al cuadrado aquí. Presión del oxígeno por presión del oxígeno para que salga presión del oxígeno al cuadrado. O sea, la que va a verificar es esto de acá, ¿no? Aquí se ha separado, miren, ¿ah? Ustedes lo pueden unir y colocar pues al cuadrado. Aquí también se ha separado, lo pueden unir y elevarlo pues al cuadrado porque es un producto. O sea, aquí la clave sería pues la C. No puede ser la D porque está este sólido, no puede ir el sólido. No puede ser la B porque también está este sólido, no puede ir este sólido. Y no es la A tampoco porque acá hay un sólido, los sólidos. En Kp solamente van gases, ¿eh? Entonces la clave aquí sería la alternativa C. La alternativa C. Este es un ejemplo entonces de equilibrio heterogéneo. Heterogéneo. Homogéneo es cuando todos pues están en el mismo estado físico, normalmente en forma de gases. Entonces es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio 3. Dice, a ver, aquí tenemos la reacción en fase gaseosa. Ahí sí todos son gases, como pueden ver, están en equilibrio. Las presiones parciales del hidrógeno, que se está acá, vale 0,4 atmósferas. Del nitrógeno vale 0,8 atmósferas. Y no me dan, jóvenes, la presión de este producto, ¿eh? Pero sí me dan la presión total, ¿no? La presión total es 2 atmósferas. Con ello me piden hallar Kp. Kp es constante de presiones y los datos pues son presiones.
para hallar, jóvenes, KP, yo necesito esta presión que me falta. Como esto es una mezcla gaseosa, todos los gases ejercen presión, él va a ejercer presión, presión, y cuando sumemos esas presiones, me debe dar 2 atmósferas. Yo ya conozco que de él vale 0,4, de él vale 0,8, puedo calcular esto, porque el total va a ser 2 atmósferas. Ya teniendo las presiones parciales de cada uno, puedo hallar KP. Entonces, esto va a ser así. Tenemos entonces el siguiente sistema en equilibrio homogéneo, donde tenemos como dato las presiones parciales. La ecuación balanceada está así, aquí he puesto en rojito los coeficientes porque esos son los exponentes. El dato es que la presión parcial del hidrógeno es 0,4 atmósferas, la presión parcial del nitrógeno es 0,8 atmósferas, pero no me da la presión parcial del amoníaco NH3. Solo voy a asumir que es un valor P, no conozco su presión. Pero sí me dicen que la presión total es 2 atmósferas. Y se va a cumplir, jóvenes, que en toda mezcla de gases, la presión total es la suma, pues, de las presiones de todos los componentes, ¿no? O sea, L más L me debe dar 2. Entonces, por esa suma puedo hallar, pues, el valor de P. Entonces decimos por acá, la presión total de la mezcla gaseosa es 2 atmósferas, por lo que se va a cumplir lo siguiente. La presión total es la suma de las presiones de todos los gases, ¿no? La presión del hidrógeno, la presión del nitrógeno, más la presión del amoníaco, y eso va a salir 2. Entonces de aquí puedo hallar este P. Estos, jóvenes, sale 1,2, paso a restar, y este P me saldría 0,8. Entonces ya tendría las 3 presiones. Ahora sí puedo hallar KP. ¿Cómo se escribiría KP para este equilibrio, ¿no? Recuerden que toda constante se da en un orden. Iría un cociente. Arriba va a ir producto, presión de este producto elevado al cuadrado. Y debajo irían los restantes, presión de él por presión de él, elevado al cubo y elevado a la unidad. Porque para hallar KP se utilizan presiones, ¿ah? Entonces KP sería así, ¿no? Producto, su presión elevado al cuadrado. Reactantes, sus presiones elevado, pues, al cubo y a la unidad, porque esos son sus coeficientes. Y como ya tengo todas las medidas, voy a reemplazar, ¿eh? La presión de él es P. P me salió 0,8, acá está elevado al cuadrado. La presión del hidrógeno es 0,4, pero acá está elevado al cubo. Y la presión del nitrógeno es 0,8, está elevado a la unidad. Y eso es todo, ¿no? Hay que operar acá. Acá se cancela un 0,8, ¿no? Sería 0,8 entre 0,4, elevado al cubo. Ya haciendo los cálculos, jóvenes, eso les va a salir 12,5. Ustedes pueden verificarlo utilizando sus calculadores. En este caso, la clave sería, pues, la alternativa D. Entonces, noten que aquí, para hallar la constante KP, KP necesito presiones de todos los componentes, ¿ah? Me daban solamente de 2, pero me daban la presión total con la cual pude calcular la presión del tercer componente. Escribo la expresión de KP y reemplazo los valores para hallar, pues, la respuesta. Eso sería todo. Entonces la clave sería, pues, la alternativa D. Bien. Tenemos aquí la siguiente reacción gaseosa, perdón, la siguiente reacción en equilibrio, que también es heterogénea, jóvenes, ¿no? Porque miren cómo está escrito. Hay 2 gases y un sólido, ¿no? Este sólido lo vamos a descartar para las operaciones. Nos piden determinar la relación entre estas 2 constantes. Ya sabemos, jóvenes, que estas 2 constantes están relacionados. Y el término que lo relaciona es RT elevado al triangulito N, ¿no? KP es igual a KC multiplicado por RT elevado al triangulito N. Aquí están todos los términos, solamente me falta el triangulito N, ¿no? Porque ya está KC, KP, RT, solamente me falta el triangulito N. Ese triangulito N se conoce como variación de moles de gases. Significa que solamente se puede calcular para los gases. Quiere decir que voy a descartar a esta sustancia. Solamente voy a hacer las operaciones entre ellos 2. Entonces decimos por acá.
La relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc para este sistema heterogéneo de problemas se escribe así, ¿no? Tengo la ecuación acá, balanceada, he resaltado en rojo los coeficientes porque voy a usar esto y esto, ¿no? Esto lo voy a descartar porque es sólido. Así se relacionan, jóvenes, las constantes, ¿no? Kp es igual a Kc multiplicado por RT, triangulito n. Debo hallar este valor para saber, pues, cuál es la relación de acuerdo a estas claves, ¿no? Este triangulito n se calcula así. Suma de coeficientes de los productos. Hay un solo producto, que en este caso es 2, ¿no? Aquí he puesto, esto lo he puesto al revés, aquí ya el error es no. Producto, siempre en el orden, a producto reactante, ¿no? Sería así, voy a modificarlo. El producto es C, su coeficiente entonces aquí es 2. Y reactante, jóvenes, menos suma de coeficientes de los reactantes son estos dos, pero solamente se incluye al gas. Este es el gas, su coeficiente es 1. Entonces, esta resta sería pues 1, ¿no? No es menos 1. Entonces, este 1 voy a reemplazarlo acá, ¿no? Y quedaría así, ¿no? Kp es igual a Kc multiplicado por RT elevado a la 1, ¿no? Elevado a la 1, que sería pues lo mismo, ¿no? Quedaría entonces así. Voy a modificar acá. Kc es igual a Kp multiplicado pues por R y por T. Ya elimino, jóvenes, el paréntesis. Elimino también pues el exponente. Porque la unidad pues queda ahí 1, ¿no? Y tendría pues esta expresión. Kp es igual a Kc por RT. O sea, la clave aquí sería pues la B, ¿no? Kp es igual a Kc por RT. Entonces la clave acá es la B. Y ya ahí yo cometí el error, ¿no? No hay problema, jóvenes, como esto es solucionario, acá se puede corregir. La idea que ustedes no se equivoquen pues en un examen, ¿no? En un examen, sobre todo pues que tiene que ver con sus notas, o cuando den pues el examen de admisión. Así quedaría entonces la solución para este problema 4. Tengo un equilibrio heterogéneo, la relación entre las constantes se da mediante esta expresión. Voy a calcular el triangulito n, se calcula así. Suma de coeficientes de los productos, como hay un solo producto, coloco 2. Menos suma de coeficientes de los reactantes gaseosos, solamente gases. Hay un solo reactante gaseoso, 1. La diferencia sale 1. Este 1 reemplazo acá y quedaría pues así. Como este 1 no afecta, jóvenes, considerablemente a las sustancias, elimino el paréntesis y queda pues así. Claro que aquí no han puesto pues este factor, ¿no? De multiplicación, pero se entiende pues que cuando se pone solamente letritas es multiplicación, ¿no? Por eso la clave pues es la alternativa B. Para este problema 4. Ejercicio 5. Bien, aquí vamos a hacer, jóvenes, operaciones con la constante, ¿eh? Dice, a ver, tenemos esta primera ecuación, miren, a 2a, b más c. Kc vale 0,25. Me pide hallar Kc para esta ecuación. Que tiene, miren, los mismos componentes, ¿ah? Tiene b, tiene c, tiene a. Solo que está escrito al revés, ¿no? Miren, porque acá en la primera ecuación aparece a y aquí aparece al final. En la primera ecuación b y c aparecen al final, aquí aparece al inicial. O sea, se ha invertido la ecuación. Se ha hecho una primera operación. Invertir la ecuación, eso invierte la constante. Pero noten que los coeficientes también están afectados, ¿ah? El coeficiente es 2, 1, 1, y aquí es 3, 3, 6. Quiere decir que los coeficientes se han multiplicado por 3, ¿no? Y al multiplicarlo por 3, eso se eleva pues al cubo, ¿no? Porque al multiplicar eso genera un exponente. Entonces vamos a decir acá que esta reacción de equilibrio inicial es así, ¿no? Tiene una constante que vale 0,25. Pero nos piden determinar la constante de equilibrio Kc para esta reacción final. Noten, jóvenes, que está escrito al revés y a la vez ha sido multiplicado por 3. Significa entonces que esta última reacción es la inversa de la primera, donde además se multiplicó los coeficientes por 3. Por lo que se cumple que la nueva constante, vamos a llamarle constante 2, es la inversa de la primera, porque se ha invertido la ecuación,
pero a la vez está elevado al cubo porque ha sido multiplicado por 3. Así que, como la constante inicial es 0,25, aquí voy a reemplazar, ¿no? 0,25, todo esto elevado al cubo. Estos jóvenes, 1 entre 0,25 sale 4, ¿no? 4 elevado al cubo, 64. Y eso corresponde pues a la clave C del problema. Entonces esto lo hemos visto, ¿no? Operación con constante. Se invierte una ecuación, se invierte la constante. Se multiplica por algo, se eleva pues a ese algo, ¿no? Bien, ejercicio 6. Aquí también vamos a hacer pues operaciones con esta constante. Tenemos una primera reacción donde está escrita en este orden, A más B produce C, Kc vale 25. Y nos piden calcular la constante de equilibrio a la misma temperatura para la inversa de la reacción, donde además los coeficientes se han reducido a la mitad, o sea, se han dividido entre 2, que es lo mismo decir que se ha multiplicado por un medio, ¿no? Noten que se ha invertido primero la ecuación porque han cambiado las posiciones, pero los coeficientes, aquí era 1, acá es un medio. Aquí era 2, 2, ahora es 1, 1. Se la ha dividido entre 2 o se la ha multiplicado por un medio, que es lo mismo. Decimos entonces por acá. Para la reacción de equilibrio inicial se tiene esto, ¿no? Esta es la ecuación. Todos son gases, ¿ah? Todos son gases. Aquí también se me ha pasado esto, sólido, ¿no? Porque dice fase gaseosa, ¿no? Todos son gases. Kc vale 25. Kc vale 25. Aunque aquí, jóvenes, como no vamos a expresar la constante, me interesa pues si sea pues heterogéneo, ¿no? Nos piden determinar la constante de equilibrio para la siguiente reacción, ¿no? Es la inversa de la primera. Aquí está B, aquí está C. Pero a la vez ha sido multiplicado por los coeficientes por un medio. Por eso aquí es 1, aquí queda un medio, ¿no? Aquí es 2, aquí queda 1. Aquí es 2, queda 1. Entonces, esta última ecuación es la inversa de la primera, ¿no? Donde además se multiplicó a los coeficientes por un medio. Por lo que se cumple que la nueva constante es la inversa de la primera y a la vez está elevado a la un medio, ¿no? Así sería. Kc es igual a la inversa de la primera elevado a la un medio porque será multiplicado por un medio. Ahora, un medio, jóvenes, ya sabemos que es raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esto quedaría así. Raíz cuadrada de 1 sobre Kc, ¿no? Kc vale 25, acá está de dato. Y habría pues que sacar raíz cuadrada, ¿no? Esto sale 0,5. ¿No? Porque aquí sale pues, sacan raíz cuadrada, sería pues 1 sobre 5, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces esto? Porque la primera constante vale 25. Sería 0,02, ¿no? No sabría pues ese valor. Raíz cuadrada de... Sería 0,2, ¿no? La respuesta. Verifican acá, jóvenes. Comprueben, ¿no? Los datos están así, Kc vale 25, se invirtió la ecuación, por lo tanto hay que invertir la constante, pero a la vez se multiplicó por un medio, ¿no? Es un medio, entonces quedaría pues raíz cuadrada de 1 sobre 25, ¿no? Y la raíz cuadrada de 1 sobre 25 pues no es 0,5, aquí pues 0,5, ¿no? Raíz cuadrada de 1 sobre 25 sale pues un quinto, que sería 0,2, ¿no? 0,2 sería la respuesta. Y vemos pues que no hay alternativa, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, haciendo la corrección, no hay clave, ¿no? Ya, eso se ha pasado, entonces, el profesor que le corresponde revisar, de repente no ha revisado pues bien los cálculos, ¿no? Ah, no, pero está bien, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, joven? Sí habría clave, ¿no? Porque sería la B, ¿no? Claro, porque la B es un quinto, ¿no?
y un quinto pues es 0,2, ¿no? Está bien. La clave sería pues la B. Un quinto pues es 0,2, ¿no? Acá también sale un quinto, pero en operación pues sale 0,2. La clave sería la B. Entonces, ese tipo de operaciones, jóvenes, es común con las constantes. ¿Ah? Si se invierte la constante, o se invierte la ecuación, se invierte la constante. Si se multiplica por una cantidad dada, esa cantidad que ha sido multiplicada representa el exponente, ¿no? de la nueva constante. Entonces, eso vendría a ser la respuesta para el problema número 6. Para el problema número 7, dice, se tiene inicialmente 4 moles de hidrógeno y 4 moles de cloro para formar cloruro de hidrógeno. Aquí no me dan la ecuación, jóvenes, pero yo puedo deducir de la información, ¿no? Va a reaccionar el H2 con el cloro 2 y va a formar el H-cloro. Yo puedo escribir la ecuación porque sé quiénes son los reactantes y sé quién es el producto. Me piden determinar cuántas moles de hidrógeno existe en equilibrio. Si Kp vale 4 a 727 grados centígrados. Y jóvenes, como aquí los datos son moles, yo debo operar pues con Kc, porque Kc es molaridad moles, ¿no? Me dan datos Kp. Pero este Kp no me sirve, Kp se opera con presiones, ¿no? Significa que este Kp lo debo convertir pues a Kc. Se puede convertir porque hay una relación entre ambos. Y esa temperatura se puede utilizar como referencia. Sin embargo, vamos a ver, jóvenes, que la ecuación química de este equilibrio tiene una particularidad. Si escribimos la ecuación así, H2, cloro 2 y forma H-cloro y luego lo balanceamos, los coeficientes van a ser 1, 1 y aquí 2. ¿No? Y en este jóvenes equilibrio tenemos esta información, 4 mol de él, 4 mol de él, pero se cumple, jóvenes, para este equilibrio, que esta diferencia de moles, de gases, sería así, suma de coeficientes de los productos, ¿no? En este caso, pues es 2, y suma de coeficientes de los reactantes también es 2, ¿no? O sea, la suma de coeficientes de los productos y de los reactantes son iguales y esa diferencia vale 0. Y cuando este triangulito n vale 0, se cumple, jóvenes, que las dos constantes son iguales, ¿no? K6 es igual a Kp, ¿no? K6 es igual a Kp. Entonces, se cumple pues que K6 es igual a Kp es igual a 4. Entonces ya tengo Kc. Además, cuando esta variación de mole vale 0, los cálculos, hemos dicho en la nota que hemos colocado, se puede hacer directamente con las moles. O sea, no hay necesidad de calcular molaridad, ¿no? Eso está acá. Si lo verificamos, miren, voy a retroceder un poquito. Aquí hemos puesto una nota. Acá, en esta hoja. Donde relación entre constantes. Acá está esta relación. Aquí en la nota dice, en algunas reacciones químicas se puede verificar que este triangulito n vale 0. Cuando vale 0 acá, esto se elimina y estas dos constantes van a ser iguales. Esto se vuelve la unidad, pues, ¿no? Kc y Kp son numéricamente iguales. Además, en dichas reacciones los cálculos se pueden desarrollar directamente con las moles. O sea, no es necesario dividir moles sobre volumen para hallar molaridad. Puedo hacer los cálculos directamente con las moles porque las operaciones son independientes, jóvenes, del volumen del sistema. Esa es la ventaja, porque en este problema, de todas maneras, jóvenes, no me daban volumen, ¿no? Para hallar molaridad, porque si opero con Kc, deberían darme pues volumen, ¿no? Para dividir moles sobre volumen, y no me da. Lo que sí hay que corregir acá, jóvenes, esta diferencia es 0, pero el orden, como está calculado, no es así, ¿no? El orden siempre es productos menos reactantes, ¿no? Sería así. Este es el producto, ¿ah? Acá está. Coeficiente 2 y reactantes, la suma es 1 más 1, la diferencia pues 0, ¿no? Pero se cumple por lo mismo, ¿no? Siempre que el triangulito salga a 0, se cumple que las dos constantes van a ser iguales, y como Kp vale 4, Kc también vale 4. Entonces voy a hacer operaciones con las moles. Ahora,
La cantidad inicial de L es 4 y de L es 4. No conozco esta cantidad. Pero para que aparezca, jóvenes, esta cantidad, una parte de ello se debe consumir. No sabemos qué cantidad, ¿no? Pero se debe consumir, porque son cantidades iniciales. En el equilibrio va a haber menos de ellos, porque una parte se habrá consumido para dar origen de él. No sabemos qué cantidad se ha consumido, voy a operar pues algebraicamente, ¿no? De la siguiente manera. Para alcanzar el equilibrio, una parte de los reactantes, H2 y cloro 2, se consumirán y formarán productos. Voy a asumir que se consuman X. Entonces, de él voy a decir que se va a consumir X. Como había 4, vamos a tener 4 menos X. Por estequiometría, jóvenes, como el coeficiente es 1, 1, de él también se va a consumir X, ¿no? Si se consume de X, de él también se consume X. De él va a aparecer, como el coeficiente 2, aquí aparece 2X, ¿no? Los números, jóvenes, estos de acá, están en función a los coeficientes. 1, 1, 2, entonces aquí es X, aquí es X, aquí es 2X. Así porque las moles, estos son moles, son proporcionales a los coeficientes. Se consume una parte de él, la misma cantidad de él, y aparece el doble de él porque los coeficientes son 1, 1, 2. Cuando yo reemplace, jóvenes, estos valores, en Kc me debe salir 4. Porque Kc ya está calculado. Y con eso voy a hallar el valor de X. Ahora, Kc para esta ecuación se escribiría así, ¿no? Producto elevado al cuadrado, reactantes elevado a la unidad, ¿no? Entonces decimos, al reemplazar estas cantidades en el equilibrio, en la expresión de Kc, se tendría lo siguiente. Así, producto elevado al cuadrado, reactantes elevado a la unidad. Esto vale 4, ¿no? Y los valores serían así. Esto es 2x, ¿ah? Elevado al cuadrado. Esto es 4 menos x, 4 menos x. Como son iguales, lo voy a escribir así. Esto es 2x elevado al cuadrado por su coeficiente. Esto es 4 menos x, este es 4 menos x. Lo voy a escribir como 4 menos x elevado al cuadrado. Y de aquí voy a resolver para hallar el valor de x. Saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Aquí sale 2, ¿no? Entonces multiplico esto de acá, sería 8 menos 2x, esto sale 2x. 4x igual a 8, x valdría pues 2. X valdría 2. Y lo que me piden a mí calcular, una vez conociendo x, es las moles de hidrógeno en el equilibrio. Las moles de hidrógeno, jóvenes, es 4 menos x. ¿Ah? Las moles de cloro también es 4 menos x. Como me piden las moles de hidrógeno, 4 menos x y x vale 2, se cumpliría pues que eso saldría 2, ¿no? Que 4 menos x, x vale 2, la diferencia sale 2, ¿no? La clave pues sería aquí la B. ¿Ya? Entonces aquí sí hemos hecho, muchachos, un cálculo estequiométrico porque no me daban cantidades en equilibrio, me daban cantidades iniciales. Siempre que me den cantidades iniciales, debo hacer una operación para llegar pues al equilibrio. Y es por eso que he utilizado pues estas incógnitas, ¿no? Bien, problema 8. A ver, tenemos este equilibrio jóvenes gaseoso donde Kc vale 0,06. Y tengo en el estado de equilibrio, ya me dan en el equilibrio, esta proporción de molaridades. Dice, la molaridad del P cloro 3 es 3 veces la molaridad del P cloro 5. O sea, lo que hay acá, acá sería pues el triple, ¿no? Lo que hay de acá en equilibrio, de aquí sería el triple. Y me piden hallar la molaridad del cloro, ¿no? Esto debe ser un valor tal que cuando reemplace todas esas cantidades, en Kc me debe salir 0,06. Entonces decimos por acá lo siguiente, ¿no? Tenemos este equilibrio homogéneo. Se balancea así, porque siempre hay que balancear, jóvenes. 1, 1, 1. Y está balanceada la ecuación. Un P, acá está un P. 5 cloros. Acá hay 3 y estos 2, 5. Todos los coeficientes son la unidad. Significa que los exponentes serían 1. Bien, los datos. De él, jóvenes, no tenemos su molaridad. Tenemos solamente esta relación. Entonces voy a asumir. Si asumo que la molaridad de él es A, de él sería pues 3 veces A, ¿no? De él no lo conozco. Voy a llamarle X, ¿no? Me piden justamente calcular pues esta molaridad. Ahora, cuando yo reemplazo estos valores en Kc, me debe salir 0,6. Ahí voy a calcular X. Ahora, Kc para esta ecuación se escribiría así, ¿no? Productos elevado a la unidad sobre reactante elevado a la unidad. Así se escribe. Kc vale 0,06 y se escribe así, ¿no?
Arriba van los productos elevado a su exponente que es 1 y debajo va reactante elevado pues a la 1. Y ahora voy a reemplazar estos valores. Primero acá esto vale 0,06, esto vale 3A, este vale A y este vale X, ¿no? Reemplazando quedaría así. El A, como pueden ver, se cancela. El 3 pasa a dividir y allí obtendré el X, que es lo que me piden, la concentración de iones cloro, del cloro gaseoso. Entonces, ese X saldría 0,02, ¿no? Porque cancelamos acá el A, este pasa a dividir. 0,06 entre 3 es 0,02 y eso es lo que me piden, la molaridad del cloro. 0,02 molar, la clave sería pues la B. La clave es la B. Esto es más directo, jóvenes, ¿por qué? Porque me dan cantidades en equilibrio. En el problema anterior no me daban el equilibrio, me dan cantidades iniciales, yo tenía que aplicar la estequiometría para calcular las cantidades en equilibrio y recién reemplazar en la expresión de la constante. Bien, problema 9. Aquí también, jóvenes, voy a operar por estequiometría. Dice, en un recipiente de 2 litros se tiene inicialmente 0,06 mol de este compuesto NO-cloro, que es este reactante que está acá, a 320 Kelvin. Cuando se establece el equilibrio, el 60% de lo inicial es NO, ¿no? O sea, se ha consumido pues el 60%, ¿no? Que va a dar origen a este NO. Y me piden pues calcular la constante de equilibrio, ¿no? Kc. La ecuación ya está balanceada. Como me dan, jóvenes, una cantidad inicial, yo debo calcular la cantidad en equilibrio, hallar las molaridades, porque tengo moles y volumen, reemplazar en Kc y hallar pues la respuesta. Entonces vamos a proceder de esta manera. La reacción inicia, jóvenes, con 0,06 mol de esta sustancia, consumiéndose el 60%. ¿Cuánto es el 60% de este valor? Le saco el 60% y va a salir 0,036 moles. Esto es lo que se va a consumir, el 60% de este valor, y va a dar origen a estos productos. Por estequiometría, los coeficientes son 2, 2, 1, puedo calcular cuánto se va a formar. La ecuación balanceada está acá, 2, 2, 1. Esta es la cantidad inicial. Esto es lo que se ha consumido, el 60%. Los números que aparecen acá están en función a los coeficientes, 2, 2, 1. Como estos números son iguales, acaba el mismo número. Este número es la mitad, aparece la mitad, ¿no? 2, 2, 1 es 36, 36, 18, ¿no? En decimal. 36, 36, 18, o sea, 2, 2 la mitad, ¿no? 2, 2 la mitad. Eso es lo que vamos a tener en el equilibrio. Ahora, estos son moles. Yo debo convertirlo a molaridad, o sea, dividirlo entre el volumen y reemplazar en la constante para hallar la respuesta. Las moles o la molaridad del NO-cloro se calcula así, moles sobre volumen. Estos son sus moles, Había 0,06, se han consumido 0,036. Queda esto, esta diferencia en un volumen de 2 litros. Cuando hago estos cálculos va a salir 0,012 molar. Porque aquí cuando hagan la resta va a salir 0,024 entre 2, sale 0,012 molar. Para el NO, su molaridad sería moles entre volumen. Sería pues esto de acá, sus moles entre el volumen que es 2 litros. Y esto sale 0,018 molar. Y para el cloro, sería sus moles sobre el volumen. Estos son sus moles, su volumen es 2 litros, sale 0,9. 0,9. Esto lo voy a reemplazar en Kc para hallar su valor. Kc, ¿cómo se escribiría? Se escribiría molaridad de los productos, esto va a estar elevado al cuadrado, esto a la unidad, y debajo iría la molaridad del elevado al cuadrado. O sea, vamos a reemplazar estas cantidades, ¿no? Entonces decimos por acá. A reemplazar estas cantidades en equilibrio en la expresión de Kc se tendría lo siguiente. Primero vamos a escribir Kc. Kc se escribiría así. Productos elevado pues a sus coeficientes. Sobre el reactante elevado a su coeficiente. Como ya tenemos esos valores de molaridad, reemplazamos acá. Esto nos salió 0,018 al cuadrado, 0,09, aquí 0,012. Y también está elevado al cuadrado. Estos valores que están dentro de los paréntesis lo hemos calculado en la página anterior. Estos exponentes ya vienen de la ecuación balanceada. Bien, hacemos los cálculos. Ya esta es la parte matemática.
y nos va a salir 0,02. 0,0204, ¿no? Entonces la clave que más se aproxima, jóvenes, es la D. La D, porque no hay un valor exacto, si más no me equivoco, ¿no? La D es 0,0243. La clave entonces que más se aproxima a esta respuesta, 0,02, es la alternativa D. Bien, por último, vamos a desarrollar el ejercicio número 10. Esto es solamente cuestión teórica. Tenemos aquí, jóvenes, esta reacción en equilibrio. Y en ese cuadrito nos dan diferentes valores de constante a diferentes temperaturas. A 40 grados centígrados, la constante vale 2,5, a 50 aumenta a 3,0, a 60 aumenta a 3,4 y a 70 disminuye a 3,1 y a 80 disminuye más a 2,1. El menor valor está en 2,1 a 80 grados centígrados y el mayor valor está a 60 grados centígrados, que es 3,4. Nos preguntan, jóvenes, a nosotros, ¿a qué temperatura el equilibrio tiende más hacia la izquierda? O sea, hacia el lado de AB, ¿no? O sea, hacia el lado de los reactantes. Para saber eso, jóvenes, yo debo analizar el valor de la constante, y esto lo hemos dado pues en la teoría, ¿no? Características de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, jóvenes, relaciona matemáticamente las propiedades de los productos y reactantes que se mantienen constantes una vez alcanzado el equilibrio químico. Hemos dicho que su determinación se calcula así. La constante de equilibrio siempre se calcula en este orden. Productos sobre reactantes. De los valores que hay acá va a depender el valor, jóvenes, de la constante, ¿no? Ahora, si esta constante es pequeña, significa que este numerador es grande. Hay bastantes reactantes y pocos productos. Quiere decir que hay mayor cantidad de esto y menor cantidad de esto. O sea, la reacción se fue hacia la izquierda. Pero si la constante tuviese un valor grande, significa que esto de arriba es grande y esto de abajo es pequeño. Si la constante tuviese un valor grande, el numerador sería grande, o sea, C y D estarían en mayor cantidad respecto pues a los reactantes. Y la reacción se iría pues hacia la derecha, porque C y D están a la derecha. A nosotros nos están pidiendo pues a qué temperatura el equilibrio tiende más hacia la izquierda. O sea, a qué temperatura hay mayor cantidad de A y B. Va a ser pues aquella donde la constante tome un menor valor, porque para que esto sea grande, la constante debe ser pequeña, ¿no? Y de las temperaturas, la que se cumple es esto de acá. La medida de las constantes Kc y Kp nos indican las tendencias de las reacciones. Así, un valor grande, ¿no? Como aquí sería 3,4 a 60 grados centígrados, indica que en el estado de equilibrio hay mayor cantidad de productos, C y D, porque la reacción se desarrolla en mayor medida hacia la derecha, porque hacia la derecha están los productos. Mientras que un valor pequeño de constante, como pasa a 80 grados centígrados, indica la presencia de mayor cantidad de reactivos, ¿no? Porque este número acá va a ser más grande, hay más reactivos, por eso la constante es más pequeñita. Y eso significa pues que la reacción se desarrolló en mayor grado hacia la izquierda. Significa, jóvenes, que la temperatura, ¿no?, que hace que la reacción se desarrolle más hacia la izquierda sería pues 80 grados centígrados, porque ahí habría más reactantes que productos y la constante más pequeña. Entonces concluimos que el menor valor de constante se registra a 80 grados centígrados, por lo tanto un pequeño valor indica que la reacción tiende hacia la izquierda, ¿no?, como piden aquí. Entonces la clave sería pues la alternativa D. La alternativa D. Aquí no hay cálculo, jóvenes, simplemente cuestión teórica. Y esto nuevamente, muchachos, está indicado en esta parte, ¿no? O sea, esta teoría, para saber en qué dirección se va una reacción química de acuerdo al valor de constante, está indicado acá en la teoría, porque ya hemos mencionado siempre que la teoría se resuelve con teoría, en esta parte de acá. Van a ver en esta pantalla donde dice características de la constante de equilibrio, ¿no? En la última afirmación dice, la medida de la constante Kp nos indica las tendencias de las reacciones, ¿no? Si el valor es grande, la reacción se va hacia la derecha. Si el valor es pequeño, la reacción se va hacia la izquierda. O sea, si la constante es pequeña. Pues en este problema, la constante más pequeña
es a 80 grados centígrados, significa que esa temperatura se va más hacia la izquierda, ¿no? Más hacia la izquierda. Por eso la respuesta correspondiente a este último problema, ¿no? Valor más pequeño, acá 80 grados centígrados, indica que la reacción se va más hacia la izquierda. Valor más grande, a 60, se iría más hacia la derecha, ¿no? Los demás son valores intermedios, ¿eh? Más pequeño, más hacia la izquierda. Por eso la clave aquí sería la alternativa C. Bien, entonces esto sería, jóvenes, el solucionario, pues, de la práctica correspondiente al tema de equilibrio químico. La segunda parte, si mal no me equivoco, porque no he visto todavía la práctica, va a ir, jóvenes, aplicaciones del equilibrio químico, que tiene que ver con un principio llamado el principio de Le Chatelier, ¿no? Que predice esta tendencia, ¿no? ¿Por qué se va hacia la izquierda, hacia la derecha? Si modificamos algo. Aquí se ha modificado la temperatura para hacer que la constante sea más grande o más pequeña, pero también se pueden modificar otras cosas, como las presiones, las molaridades o los volúmenes, ¿no? de la mezcla gaseosa en equilibrio. Y vamos a ver problemas, pues, de ese tipo. Pero por el momento nos estaríamos quedando acá. Bien, como ya empezamos, jóvenes, un nuevo bimestre, empiezan también las tareas nuevamente, ¿no? Para esta semana, ustedes van a desarrollar como tarea los ejercicios, jóvenes, de esta domiciliaria, de esta dirigida número 18, perdón, 28, van a desarrollar los problemas 2, 4 y 10. Los ejercicios 2, 4 y 10 van a desarrollar como tarea. Ya está publicado en el intranet. Van a obtener primero las respuestas, luego ingresan a intranet y las marcan. No al revés, no vayan a entrar, jóvenes, a intranet, marcan sus respuestas y luego cuando hacen el desarrollo se dan cuenta que esa respuesta no era pues la correcta, ¿no? Primero desarrollen y luego cuando tengan la respuesta ingresen y marquen, ¿no?